título de esta prédica es La clase de persona que Dios utiliza. ¿Sí? Ese es el título de esta palabra en esta mañana. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Un pasaje muy conocido que dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué tremenda palabra. Realmente son las últimas palabras que Dios son las últimas palabras que Dios le dijo a su iglesia. Le dijo Dios a su iglesia que hagan discípulos. Jesús estuvo con sus discípulos. Estuvo con sus discípulos 3 años. Estuvo 3 años con sus discípulos, y en esos 3 años Jesús era el rabí, era su maestro. Y era una costumbre en esos tiempos que aparezca un rabí y tenga discípulos. Y los discípulos se siguen al maestro. Así que Jesús era un rabí y tenía discípulos. Y esos discípulos seguían al maestro, los discipulaban. Esos maestros acompañaban, estaban día y noche, y Jesús les enseñaba, les preparaba. ¿No? Entonces, el hecho de hacer discípulos no es así nomás de la noche a la mañana, es un proceso. A Jesús le costó 3 años formar discípulos. 3 años le costó a Jesús. Entonces, hacer discípulos no es de la noche a la mañana. Jesús, luego que ya murió, resucitó, y antes de ascender a los cielos, estas fueron las palabras que le dijo Jesús a su grupo. Ahora les dijo: ahora a ustedes les toca hacer lo que yo hice con ustedes. A ustedes les toca formar discípulos. Y no lo van a hacer solo aquí en Jerusalén. No. Les dijo, tienen que ir a todas las naciones. Qué tremenda tarea, ¿eh? Tienen que ir ahora a hacer discípulos a todas las naciones. Y no solo tienen que formarlos como discípulos, tienen que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Tienen que enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Sí? Aparte de bautizarles, tienen que enseñarles. Así que aquí vemos un resumen cómo se hace discípulos. Primero, a los discípulos hay que ir. Hay que ir y hacer. O sea, no puedes hacer discípulos encerrado en tu casa. Para ser discípulos tú tienes que tomar acción de ir, de buscar. Sí, hay que ir. En este evento que vamos a realizar en Cochabamba, vamos a tener que ir al estadio. Vamos a tener que llevar gente. Así que para ser discípulos no es encerrado en tu casa. Si quieres tener discípulos, si quieres cumplir este mandamiento, tú tienes que tomar acción. Tú tienes que buscar a esas personas que quieren ser discipuladas. Hay personas. Miren, anoche en esta campaña, que hicimos ahí en Cochabamba, cuando se invitó a personas, quienes quieren recibir a Cristo en su corazón, pasaron muchas personas. O sea, hay gente que sí quiere buscar a Dios. Hay gente que sí quiere aprender de la palabra. Hay gente que necesita que se le enseñe. Seguramente tú conoces a algunos que no quieren saber nada de Dios. Se hacen rogar. Bueno, hay de todo. Pero hay gente que sí necesita que se le enseñe.
se le disipule. Yo anoche he visto. El Señor nos manda entonces que primero tenemos que ir, no podemos quedarnos, tenemos que ir a buscar. Ahora, id y haced, no dice el Señor si quieres, si te sobra tiempo, si no. O sea, no está pidiéndonos un favor, nos está diciendo una orden. Yo quiero que usted entienda eso, mi querido hermano. Dios nos está ordenando que hagamos discípulos. Tú ya estás feliz, has conocido al Señor, conoces su palabra, tú eres salvo. Qué lindo, pero ahora ¿qué tienes que hacer? Hacer discípulos. Todos tenemos esta tarea, tú y yo tenemos que hacer discípulos. Es un mandato. Es un mandato. ¿Qué tenemos que pretender con esas personas? Aparte de ayudarles a que tomen ese paso de fe de bautizarse. Muy importante, porque el bautismo es una demostración de que ha aceptado a Cristo en su corazón. Es una confirmación. Porque lo más importante es la decisión que haya tomado, ¿no? Esa oración de fe. Ese es el primer paso. El bautismo ya es una ceremonia pública, donde con ese bautismo está demostrando públicamente que ha recibido a Cristo en su corazón. Esa es una ceremonia pública. Lo más importante es aceptar a Cristo. O sea que algunos no se quieren bautizar porque yo no me quiero bautizar porque no he decidido ya pecar nunca más. No, el bautismo no es para los que no van a pecar nunca más. El bautismo es una confirmación de tu decisión de haber aceptado a Cristo, nada más. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? ¿Qué es hacer discípulos aparte de bautizarlos? Enseñarles todas las cosas que os he mandado. Eso quiere decir que tú te vas a convertir en un maestro. En un maestro. Y Dios quiere. La única manera de que esa persona sea un discípulo de Jesús es que aprenda la palabra de Dios. Repito, Jesús les enseñó 3 años a sus discípulos. Y va a ser así, seguramente. Por eso te digo, si tú quieres formar un discípulo, va a tener mucho trabajo, mucho tiempo para ayudarle a conocer la palabra de Dios. Pero de eso se trata. De eso se trata este mandato. ¿Sí? Vamos a continuar. Pablo discipuló a Timoteo. Y aquí vamos a hablar de este ejemplo. El ejemplo de Pablo. Pablo entendió bien lo que era ir y hacer discípulos. Pablo es el que entendió bien. Y Pablo agarró a Timoteo, lo miró y le dijo, tú vas a ser mi discípulo. ¿Sí? Y este es un ejemplo claro de cómo Pablo hizo para discipular a Timoteo. Dice en 1 Timoteo 1:2, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, Timoteo, y verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de nuestro Dios, de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Miren cómo lo ve Pablo a Timoteo. Dice, él mismo dice, como su verdadero hijo en la fe. Para Pablo, Timoteo era su hijo en la fe. Ese es el concepto cuando uno quiere hacer discípulos. Cuando tú le ayudas a una persona a que acepte a Jesús, dice que ha nacido en el Espíritu. Pero ese recién nacido es tu hijo. Y tienes que cuidarlo, tienes que ayudarle. Pablo está diciéndonos claramente el significado que tiene hacer discípulos. Es como tener un hijo espiritual. ¿Sí? Así dice Pablo. En 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído ante mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
¿Qué está pidiendo Pablo ahora a Timoteo? Que lo que has oído de mí, o sea, Pablo ha tomado tiempo para explicarle, para enseñarle, así como Jesús dijo, todas las cosas. Pablo tomó tiempo para enseñarle a Timoteo. Ahora, ¿qué le está pidiendo Pablo? Ahora, tú enseña a otros. Ese es el proceso. Eso es lo que significa Mateo 28, 19. Que tenemos que, primero, tú tienes que ser un discípulo de Cristo. Algunos solo se han conformado con aprender lo básico. No. Tú tienes que aprender a conocer bien la palabra de Dios. Tú tienes que conocer los principios, las verdades de la palabra de Dios. Tú tienes que ser formado como discípulo y vas a poder hacer discípulos. Muchos no se sienten capacitados para enseñar porque no saben. Entonces, ¿qué tienes que hacer primero? Aprender. Aprender. Tú tienes que esforzarte para conocer bien la palabra de Dios. Miren, tenemos en nuestra página web un curso gratis de discipulado. No sé cuántos lo han aprovechado. Ahí está. Entonces tú tienes que esforzarte para aprender. No hay otra forma. ¿Cómo vas a enseñar algo que no tienes? Tienes que primero aprender. Dice en 2 Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones, y he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Yo quiero que enfatices esta parte que dice, Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina. Mi doctrina, ¿qué significa la palabra doctrina? Enseñanza. En otras palabras, Pablo le dice, tú has seguido mi enseñanza. Y no solo mi enseñanza, tú has seguido mi conducta. Has seguido mi propósito. Has seguido mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones. O sea, Pablo está explicando cómo es su vida. Y Timoteo vio a Pablo, escuchó su enseñanza, ha visto su conducta, ha visto su propósito, ha visto su fe. Ese es el ejemplo. Por eso, si tú quieres convertirte en un discipulador, tus discípulos te van a ver todo. Tú eres el ejemplo. Jesús era el modelo y el ejemplo para sus discípulos. ¿Por qué sus discípulos fueron impactados con la vida de Jesús? Porque Jesús lo veían, todo lo que decía, lo que hacía, realmente eso impactaba. Y tú vas a formar discípulos, tú y yo vamos a formar discípulos cuando vean nuestra vida, cuando vean nuestra enseñanza, nuestra fe, nuestro amor, nuestra paciencia, toda. De esa manera, eso es hacer discípulos. No solamente enseñarles letra, tienes que enseñarles vida. Dicen en el capítulo 3:15, dice, mas a los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, aquí está. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, tú has aprendido y sabes de quién lo has aprendido. Está hablando de él, de Pablo. Y cómo desde la niñez. Así que Timoteo, miren, desde la niñez aprendió las Sagradas Escrituras. Qué tremendo. Cuán importante es. Y aquí podemos enfatizar que tus primeros discípulos es tu propia familia.
Tu propia familia es tus primeros discípulos. Obviamente es lo primero, después están los demás, ¿no? Dice, y aquí vamos a ver ahora las características de un discipulador. ¿Cómo tiene que ser un discipulador? Tiene que ser una persona que ponga a Dios en el primer lugar. Esa es la característica. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí? Entonces vemos aquí que un discipulador pone a Dios en primer lugar. Y es importante, es una característica. No le da a Dios las obras. No, le da lo primero. Si tú quieres ser un discipulador, pon a Dios en el primer lugar de tu vida. Y las demás cosas van a venir. ¿Qué hace la gente hoy en día? Busca las demás cosas. Y si le sobra tiempo, busca a Dios. No. ¿Qué dice acá? Pon a Dios en el primer lugar. Busca las cosas del reino. Significa buscar su ayuda en primer lugar, saturar nuestros pensamientos, nuestros deseos, tomar su carácter como modelo, servirle, obedecerle en todo. ¿Qué es lo más importante para ti? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué es lo más importante para ti en esta vida? Si tu respuesta es Dios, estás cumpliendo esta palabra. Dice también otra característica es la que está dispuesta a pagar cualquier precio para cumplir la voluntad de Dios en su vida. Miren en Mateo 16:24 dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Así que una persona que quiere ser un discipulador tiene que aprender a negarse a sí mismo, a tomar la cruz de Cristo y seguirle. Muchas veces lo que queremos hacer las cosas a nuestro gusto. Y un verdadero discípulo a veces tiene que negarse a sí mismo y decir, Señor, yo quiero hacer esto, pero yo voy a hacer tu voluntad. Te niegas y buscas hacer lo que Dios quiere. Lo otro es tomar la cruz de Cristo. Y díganme si eso es fácil. ¿Quién quisiera tomar una cruz? Yo creo que es lo más difícil, pero aquí Jesús nos está invitando que tomemos la cruz. Jesús llevó una cruz tremenda. ¿Cuál era su cruz? Salvar a la humanidad. Para eso murió. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el Señor? Toma también tú la cruz. Tú también tienes que tener esa carga de salvar la humanidad. No seamos egoístas. Como dije, quizás uno dice, no, yo ya acepté a Cristo, suficiente. No, ahora tenemos que hacer discípulos. Tenemos que llevar la cruz. Amén. Otra característica es la persona fiel, es aquella que tiene amor por la palabra de Dios. Miren, Josué 1:8 y 9 dice así, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mis hermanos, un discipulador realmente medita su palabra. Se esfuerza para meditarla. ¿Qué quiere decir meditar? No es leerla solamente. Meditar significa entender, profundizar, examinar. ¿Qué dice? No, o sea, ir a la profundidad
de la palabra. Eso es lo que nos está pidiendo. Así que la Biblia no es un libro para leerlo superficialmente. La Biblia, cuando tú estudias, investigas qué significa esta palabra, ahí vas a entender mucho mejor la palabra. Tengamos amor, valor por la palabra, estudiemos a conciencia y aparte de meditarla, obedecerla. Y si hacemos todo esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si tú te esfuerzas para poder meditar, para poder hacer lo que dice la Biblia? Dice bien clarito, y esto sucede, esto se cumple, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mis hermanos, esto sucede. Persona que medita en la Biblia, persona que obedece la Biblia, prospera su camino y le va bien. Y es verdad, yo lo estoy viviendo, realmente es así. Otra característica, tiene un corazón servicial. En Mateo 20:26 dice: mas vosotros no será así, pues cualquiera que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Cualquiera que quiera ser principal será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una característica de un discipulador. Miren, Jesús, el Hijo de Dios, se puso a lavar los pies de sus discípulos. Qué tremendo. Realmente esta práctica sería bueno que se hiciera en la iglesia. Realmente esto nos quitaría mucho orgullo a todos, porque el más grande tiene que hacer esto. El que quiera ser más grande tiene que ser servidor. Qué tremendo lo que nos dijo el Señor acá. Si tú quieres ser un discipulador, tienes que servir. Tienes que ser un siervo, una sierva. ¿Qué otra característica? Una persona que quiere ser discipulador tiene que andar en el Espíritu. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien claro. No puedes ser un discipulador y hacer lo que se te da la gana. No. Si tú quieres ser un discipulador, tienes que ser guiado conforme al Espíritu. Tienes que preguntarle. Por eso cada día tienes que decirle: Señor, guía mi vida. Quiero hacer tu voluntad. No es autosuficiente. Un discipulador no es autosuficiente. En Proverbios 3:5 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En esta sociedad autoritaria en la cual vivimos, la actitud general es: no permitas a otros dictarte lo que tienes que hacer. Sin embargo, el cumplimiento de la obra de Dios es un esfuerzo colectivo. Se hace de acuerdo con hermanos y hermanas que tienen la misma mente y la misma fe. No hay lugar en la vida del discípulo para una actitud aislada. ¿Sí? Aquí tenemos que trabajar en equipo. Tenemos que apoyarnos unos a otros. No seas un cristiano llanero solitario. Únete a tu iglesia, a tu familia. No batalles solo. Otra característica, tiene compasión y un corazón de pastor. Aquí me olvidé poner, pero es Mateo 9:36. Dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a los discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús, viendo a tanta gente, dice la Biblia que tuvo compasión, porque veía a la gente desamparada, dispersa, que no tiene pastor. Una característica tremenda que tenemos que tener como discipuladores: compasión y un corazón de pastor. Algunos Dios nos llama a ser pastores, a ejercer un ministerio. Eso es un llamado también.
Pero lo que todos tenemos que tener, todos deberíamos tener, es tener el corazón de pastor. Es ese amor. No vas a poder tener discípulos si no tienes ese corazón de pastor. Para poder hacer discípulos tienes que tener compasión, corazón de pastor, cuidar a esa persona nueva. Número 8, tiene un corazón sano. En Hebreos 12:15 dice, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Tú quieres ser un discipulador, tienes que tener un corazón sano. No tiene que haber raíz de amargura en tu vida. Porque si tienes raíces de amargura, te van a perjudicar en todas las áreas. Pide que Dios te sane. Perdona a las personas que te han lastimado. Sé sano en tu corazón si tú quieres hacer discípulos. Y el último, tiene una vida disciplinada. 1 Corintios 9, 24 y 25 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mis hermanos, el ejemplo que da aquí Pablo es de un atleta. Y ustedes saben, para ganar una medalla de oro, cuánto sacrificio tienen que hacer los atletas. Cuánta disciplina en su vida, en la alimentación, en el ejercicio. Y aquí está comparando que nosotros estamos en la carrera de la vida. Y que tenemos que disciplinarnos en muchas áreas. Áreas en la oración, en la lectura, en la alimentación, en muchas áreas tenemos que ser disciplinados si queremos obtener la corona de la vida. Y un discipulador tiene que aprender a ser disciplinado en muchas cosas. Muy bien, vamos a resumir entonces. Para ser discípulos, primero tienes que ser un discípulo. ¿Sí? Es importante que tú te esfuerces. Si tú no te sientes capacitado para enseñar a otros, tienes que esforzarte para aprender. Aprende la palabra de Dios. Utiliza todos los materiales que tenemos en nuestra página web de iglesiavirtual.net. Desarrolla estas características de un buen discípulo. ¿Cuáles hemos visto? Hemos visto 9 características. Es una persona que pone a Dios en el primer lugar. Es una persona que está dispuesta a pagar el precio de llevar la cruz de Cristo. Es una persona que ama la palabra de Dios y la medita y la pone por obra. Es una persona que sirve a los demás. Es una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo. Es una persona que sabe lo que es la cooperación y trabajar en equipo. Es una persona que tiene compasión y corazón de pastor. Es una persona que ha buscado la sanidad en su alma y ha perdonado a todas las personas que les han lastimado. Es una persona que es disciplinada en todas las áreas. Si tú te esfuerzas a tener estas características, vas a ser un buen discipulador y vas a poder cumplir el mandato que Dios nos dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mis hermanos, preparémonos para la gran cosecha. Desde ahora yo te invito a que estés orando por esas personas que tú vas a llevar al estadio en septiembre del año que viene. Y esas personas van a conocer a Cristo y tú les vas a discipular y tú les vas a alimentar con la palabra de Dios. Amén. Padre, gracias te damos. Queremos cumplir tu palabra. Queremos hacer discípulos. Señor, sabemos que tú nos estás enviando muchas bendiciones para Cochabamba. Sabemos que van a haber estas campañas evangelísticas y muchos van a aceptar a Cristo en su corazón. Pero prepara una iglesia que sepa cuidar a los recién convertidos. Prepara y levanta hombres y mujeres discipuladores que estén bien preparados para enseñar
a otros tu palabra. Gracias por mis hermanos que están escuchando este mensaje. Ayúdales, despiértales. Tú quieres usar sus vidas. Cada uno de ellos es una persona valiosa que puede hacer cosas grandes. Quita, Señor, todo sentimiento de que yo no puedo. Cada uno de tus hijos sí podemos hacer discípulos. Yo te pido que bendiga sus vidas. Gracias, levanta una iglesia que sepa discipular. En el nombre de Jesús. Amén y amén.